La costa Big Bend de Florida alberga uno de los estuarios más productivos que quedan en el Golfo de México. Depende por completo de un arrecife para mantenerse así. En menos de 30 años, ese arrecife perdió el 88% de su estructura. Los científicos dijeron que el problema no eran las ostras, no era el agua, ni siquiera era el colapso. Era algo que nadie había mirado antes, y una vez que lo encontraron, el arrecife hizo algo que tomó a todos por sorpresa. Antes de seguir, necesitas saber algo. Lo que estás a punto de descubrir es una historia que casi nadie cuenta. Mientras todos hablan de los océanos que estamos destruyendo, casi nadie muestra lo que pasa cuando una comunidad decide reconstruir lo que se perdió. Suscríbete, activa la campana y prepárate, porque lo que viene va a cambiar cómo ves la restauración de nuestros mares para siempre. En menos de 30 años, los arrecifes de ostras de 3000 años de antigüedad frente a la costa Big Bend de Florida habían disminuido en un 88%, no agotados, no degradados, colapsados. El arrecife que los nativos americanos habían cosechado durante 1000 años, en el que los ostreros habían trabajado por generaciones, se había convertido en un banco de arena plano. Las ostras ya no estaban, la estructura que las sostenía ya no estaba, el ecosistema que dependías de ambas cosas se estaba derrumbando con ellas. En el verano de 2018, 60 ostreros de Cedar Key caminaron hacia Suwannee Sound y comenzaron a retirar ostras de ese arrecife, no para cosecharlas. Las movían para que el equipo de construcción pudiera entrar. Lo que se estaba construyendo bajo la superficie, con rocas de piedra caliza, conchas de ostra y $8.3 millones del acuerdo del derrame de petróleo de Deepwater Horizon, era un intento de revertir algo que la mayoría de los biólogos marinos habrían dicho que era irreversible. 6 meses después de terminar la construcción, las larvas de ostra comenzaron a asentarse sobre el nuevo sustrato. Nadie había esperado que sucediera tan rápido. Si las historias de restauración como esta te importan, este canal cubre los proyectos que realmente están funcionando. Suscríbete para no perderte lo que viene. La represa con fugas que nadie notó. Para entender qué era el arrecife de Long Cabbage, hay que entender qué hacía. La costa Big Bend es uno de los pocos lugares en los Estados Unidos contiguos donde los arrecifes de ostras intermareales corren paralelos a la orilla y sobresalen de la superficie del agua durante la marea baja. No están escondidos bajo las olas. En marea baja se puede caminar sobre ellos. Por generaciones la gente lo hizo. Estos arrecifes no eran simplemente hábitat de ostras, eran infraestructura. La cadena del arrecife de Long Cabbage servía como una represa con fugas, creando una mezcla de agua dulce del Suwannee y aguas del Golfo. El estuario resultante es al menos 7 veces más grande que el propio arrecife. Al retener el agua dulce que fluía hacia el mar desde el río Suwannee, el arrecife mantenía las condiciones salobres de las que dependían las ostras, las praderas marinas, los peces juveniles, los manatíes y docenas de otras especies. Quita el arrecife y el agua salada entra. El equilibrio se inclina. El estuario que el arrecife había mantenido durante 3000 años comienza a disolverse. Los ostreros de Cedar Key lo sabían. Lo habían estado diciendo por décadas. Peter Frederick, investigador del Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de la UDF, confirmó esto por primera vez mojando el dedo en el agua a ambos lados de un arrecife y probando cada muestra. Lo que los ostreros habían observado empíricamente durante generaciones, los científicos lo midieron formalmente. En promedio, el contenido de sal del agua del lado cercano a la costa era casi 20% menor que el del lado del océano, y hasta 90% menor en algunos días en algunos lugares. Ese descubrimiento replanteó lo que era un arrecife de ostras. No solo un lugar donde vivían las ostras, una pieza de infraestructura costera que regulaba silenciosamente la química de uno de los estuarios más productivos del Golfo, desapareciendo durante 30 años sin que nadie en una posición de autoridad presupuestaria comprendiera del todo lo que se estaba perdiendo. Menos arrecife significaba más intrusión de agua salada. Más agua salada significaba peores condiciones para las ostras. Peores condiciones significaban menos reclutamiento, menos crecimiento, menos arrecife. El sistema que se había mantenido a sí mismo durante 3000 años comenzó a desmantelarse en una sola generación. Solía haber una regla entre los ostreros. Si tenías una ostra en el aire en todo momento, te estaba yendo bastante bien. Ya nadie tenía ostras en el aire. El arrecife no se estaba derrumbando dramáticamente. Estaba encogiéndose silenciosamente año tras año, hasta que estructuras que habían definido esta costa se convirtieron en bancos de arena,
que apenas rompían la superficie en marea baja. 10 años para obtener el permiso. Las primeras observaciones de que algo andaba seriamente mal vinieron de la comunidad pesquera, no de la literatura científica. Los ostreros de Cedar Key habían estado observando cómo el arrecife se encogía durante años antes de que alguien con un financiamiento para investigación prestara atención. Los espacios entre elementos del arrecife se ensanchaban, la altura bajaba, las ostras eran cada vez más difíciles de encontrar. Cuando los investigadores de la Universidad de Florida Peter Frederick, Bill Pine y Leslie Sturmer comenzaron a documentar el problema formalmente a finales de los años 2000, encontraron lo que los ostreros ya sabían, expresado en datos, una disminución del 66% en los arrecifes de ostras intermareales en Suwannee Sound entre 1982 y 2011, impulsada por la sequía persistente, la erosión por tormentas y la pérdida de sustrato. La conclusión clave del trabajo piloto fue contraintuitiva. El problema no era una escasez de larvas de ostra. El agua estaba llena de ellas, flotando, buscando un lugar donde adherirse. La recuperación del arrecife de Long Cabbage estaba limitada por el sustrato disponible, no por las larvas. Si podían proporcionar un sustrato adecuado, las larvas naturalmente disponibles se asentarían y crecerían. El arrecife no necesitaba ser sembrado, necesitaba ser reconstruido. Entre 2011 y 2013, un pequeño proyecto piloto probó el concepto. En 18 meses, las densidades de ostras en los sitios de restauración de la UDF eran más altas que en la mayoría de los otros arrecifes de ostras restaurados en el Golfo de México. Los sitios de control no mostraron mejoría, confirmando que la piedra caliza marcó la diferencia. El piloto funcionó. Si estás conociendo por primera vez cómo se restaura un ecosistema desde cero, aquí publicamos casos como este cada semana. Activa la campanita y acompáñanos. Obtener el financiamiento del proyecto completo tomó otros 5 años, 10 años en total desde las primeras observaciones de la comunidad hasta el inicio de la construcción. El dinero vino del Fondo de Beneficio Ambiental del Golfo, uno de los fondos del acuerdo de Deepwater Horizon. $8.3 millones, suficiente para reconstruir 3 millas de arrecife. En junio de 2018, más de 60 ostreros locales reubicaron 3.150 fanegas de ostras desde la huella de construcción hacia un lugar cercano seguro. El arrecife vivo fue movido para que el arrecife muerto pudiera ser reconstruido debajo de él. La construcción tomó el resto de ese verano. Rocas de piedra caliza de una cantera cerca de Bronson fueron colocadas sobre la huella del arrecife original, tal como se documentaba en los estudios del siglo XIX. Conchas de ostras se esparcieron sobre la roca como capa superior. El arrecife restaurado fue construido a 15 o 18 pulgadas por encima del sustrato, su elevación histórica. Los espacios entre elementos del arrecife se redujeron de 200 a 400 pies, a 50 o 100 pies. La geometría del arrecife original, reconstruida a partir de registros históricos, fue puesta de nuevo en su lugar. Luego todos dieron un paso atrás y esperaron, lo que la piedra caliza trajo de vuelta. Brad Ennis conducía la lancha de fondo plano sobre los bancos de lodo en marea baja antes del amanecer, la niebla limitando la visibilidad a 100 yardas. Navegando por GPS hacia una cresta apenas visible de piedra caliza y concha en medio de Suwannee Sound. Su trabajo era contar transectos de 22 metros tendidos sobre el arrecife restaurado. Densidades de ostras en cuadrantes de 1/4 de metro cuadrado. Distribuciones de tamaño. Proporciones de vivos a muertos. Los números que contarían la historia de si $8.3 millones habían hecho lo que se suponía que debían hacer. 6 meses después de completada la construcción, las primeras larvas de ostra habían comenzado a asentarse sobre la piedra caliza. Nadie lo había esperado tan rápido. La literatura científica sobre restauración de ostras documentaba un reclutamiento lento, incierto, con sitios esperando el asentamiento a veces durante años. Long Cabbage fue diferente. Las larvas ya estaban en el agua, esperando. En el momento en que apareció un sustrato adecuado, se adhirieron. Al tercer año, el arrecife mostraba un aumento dramático de 10 a 20 veces en la densidad de ostras en comparación con los niveles previos a la restauración. La elevación restaurada en 2018 estaba siendo mantenida y en algunas áreas aumentada por las conchas acumuladas de las ostras que crecían sobre los cimientos de piedra caliza. El arrecife estaba añadiendo su propio material a lo que la construcción había colocado. Estaba, en un sentido limitado pero medible, reconstruyéndose a sí mismo.
Las aves lo notaron antes de que los científicos lo publicaran. Los sitios de arrecife restaurado atrajeron 62% más aves en general que los sitios de control y hasta 500% más para ciertas especies. Ostreros americanos, aves zancudas, aves costeras que dependían de las comunidades de invertebrados que sostienen los arrecifes de ostras. La cadena alimentaria se estaba reensamblando sola, no porque alguien hubiera introducido especies o gestionado hábitats, sino porque la estructura estaba de vuelta y el ecosistema sabía qué hacer con ella. Peter Frederick, revisando los resultados al tercer año, describió lo que estaba viendo. No solo una alta densidad de ostras, sino buen crecimiento y buena complejidad estructural. El arrecife no solo estaba poblado, estaba funcionando. En 2022, en la sección del arrecife restaurado abierta a la cosecha comercial, alrededor del 40% del área total, los ostreros locales reportaron haber encontrado ostras de tamaño legal sobre y cerca del arrecife. Por primera vez en años había ostras en el aire. Cuando un canal cuenta historias así de detalladas, sobrevive gracias a los suscriptores. Si llegaste hasta aquí y te está gustando, hazlo oficial suscribiéndote. Lo que dijeron los números. La evaluación revisada por pares, publicada en Restoration Ecology en 2025, documentó lo que 14 años de trabajo habían producido. Un aumento de 10 a 20 veces en la densidad de ostras en un arrecife que sobrevivió a 6 huracanes: Eta, Elsa, Nicole, Idalia, Debbie y Helene, entre 2020 y 2024, con el sustrato permaneciendo resistente durante todo el tiempo. 6 huracanes. La piedra caliza aguantó. Los datos de salinidad contaban una historia más complicada. La salinidad se midió cada hora en 6 ubicaciones durante más de 5 años. Esos datos no sugieren que la restauración haya tenido ningún cambio medible en los patrones de salinidad en Suwannee Sound. Este era el resultado que nadie quería ver. El arrecife estaba prosperando. Las ostras habían vuelto. Las aves habían regresado. Pero la función hidrológica más grande, el efecto de represa con fugas, no había sido restaurada de manera demostrable. El arrecife era demasiado pequeño en relación con el Sound. O los flujos de agua dulce del Suwannee estaban demasiado disminuidos. O ambas cosas. Tom Kelch, vicepresidente senior de la Fundación Nacional de Peces y Vida Silvestre, describió Long Cabbage como uno de los proyectos de restauración de ostras más exitosos que la fundación había financiado hasta la fecha. Dijo esto sabiendo los datos de salinidad. El éxito ecológico era real. La pregunta más grande seguía abierta. La restauración reemplazó solo alrededor del 3 al 4% del área de arrecife de ostras perdida en la región Big Bend. 3 millas de arrecife, reconstruidas al costo de $8 millones y 14 años de trabajo, en una región que había perdido algo así como 80 millas de hábitat similar. Las matemáticas eran aleccionadoras, y los investigadores lo dijeron públicamente. El agua que no está ahí. La conversación más difícil sobre Long Cabbage no sucede en el arrecife, sucede río arriba. El río Suwannee comienza en el pantano de Okefenokee, en Georgia, y fluye a través de 246 millas de la Florida mayoritariamente rural antes de llegar al Golfo en Cedar Key. En el camino pasa por tierras agrícolas, granjas de soja, operaciones lecheras, plantaciones de árboles, las ciudades extraen agua de su cuenca, las fábricas de pulpa toman agua, los sistemas de riego toman agua. Un río que alguna vez entregó flujos de agua dulce confiables a Suwannee Sound, ahora entrega algo más variable, más estacional, más afectado por la demanda río arriba que en cualquier año del registro histórico. Peter Frederick describió la situación directamente. Hemos pescado. No solo las ostras, sino también el sustrato esencial que las sostiene. Ahora estamos reponiendo ambos. En última instancia, la solución es conseguir más agua dulce, pero hay muchas demandas que compiten por esa agua. El arrecife fue reconstruido, pero el arrecife depende de un río, y el río depende de decisiones tomadas por agricultores, municipios y gestores del agua a cientos de millas de distancia que no tienen ninguna participación directa en lo que le sucede a un banco de arena en Suwannee Sound. Los ostreros de Cedar Key que participaron en la construcción, que reubicaron a mano 3.150 fanegas de ostras, que han estado reportando el regreso de ostras de tamaño legal en la sección de cosecha del arrecife. Ellos entienden esto, el arrecife volvió. Sus medios de vida no lo han seguido del todo. Frederick, revisando lo que el proyecto había logrado y lo que no, usó una frase que se quedó con cada periodista que la escuchó. La restauración de Long Cabbage, dijo, fue una curita.
Una curita notable, bien diseñada, científicamente rigurosa, aplicada a una herida que requería algo más grande para sanar. Lo dijo no para disminuir el trabajo. Lo dijo porque el trabajo le había ganado la credibilidad para decir lo que el trabajo solo no podía arreglar. 3 al 4%. El proyecto de restauración del arrecife de ostras de Long Cabbage se completó en el verano de 2024, marcando el final de más de 14 años de trabajo en la región. 3 millas de arrecife, 8 acres, 60 ostreros locales que movieron 3.000 fanegas de ostras para que la piedra caliza pudiera entrar, y luego volvieron para contar lo que creció sobre ella. 6 huracanes soportados por una estructura construida con roca sacada de una cantera cerca de Bronson, Florida. Un aumento de 10 a 20 veces en la densidad de ostras en un arrecife que había sido, 3 años antes de la construcción, una extensión plana de lodo y restos de concha, y una restauración que reemplazó el 3 al 4% de lo que perdió el Big Bend. Ese número no es un fracaso. Los investigadores que lo produjeron son los mismos investigadores que documentaron el éxito del proyecto en literatura revisada por pares. Es una contabilidad honesta de lo que un proyecto, por bien ejecutado que esté, puede lograr en un sistema que ha estado perdiendo terreno durante 40 años. Bill Pine, coinvestigador principal del proyecto, describió la importancia claramente. La restauración de Long Cabbage muestra que los grandes proyectos de restauración se pueden hacer con éxito. Y ahora que hemos aprendido cómo hacer estos proyectos, la esperanza es que los socios comunitarios locales puedan liderar los esfuerzos de restauración de ostras en la región. Las personas que viven y trabajan en esta área son aquellas cuyos medios de vida y estilos de vida dependen de ecosistemas saludables y pueden usar las lecciones aprendidas de Long Cabbage para liderar otros proyectos. El arrecife de Long Cabbage es ahora el modelo, el enfoque de cimientos de piedra caliza, dimensionado a la elevación histórica, construido a la huella histórica, confiando en larvas naturalmente disponibles en lugar de siembra, ha sido validado por 14 años de monitoreo y 6 huracanes. Otras comunidades a lo largo de la costa Big Bend están preguntando si el mismo método podría funcionar en sus arrecifes colapsados. La respuesta, basada en la evidencia, es probablemente sí, si el agua dulce está ahí. Brad Ennis todavía conduce la lancha de fondo plano a través de los bancos de lodo en las mañanas de estudio. Los números que registra son mejores de lo que nadie tenía derecho a esperar cuando terminó la construcción en 2018. El arrecife no es lo que era antes de colapsar. El estuario que protege sigue luchando por el agua dulce que necesita para mantenerse en equilibrio, pero las ostras están de vuelta sobre la piedra caliza. Nadie se atreve a declarar victoria, no en un rincón del Golfo que fue testigo de una disminución del 88% en los arrecifes de ostras en menos de 30 años, y no con una cantidad menguante e impredecible de agua dulce fluyendo del río Suwannee hacia el estuario. Pero tampoco están declarando la derrota. El arrecife aguanta. El agua todavía corre a través de él. Dulce en un lado, salada en el otro, de la manera en que lo ha hecho durante 3.000 años. La represa con fugas vuelve a tener fugas, y si te quedas con una sola idea de esta historia, que sea esta. Los ecosistemas saben cómo volver, solo necesitan que les devolvamos la estructura. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima restauración.